En griego eso se dice de la mímesis. Es decir, esa teoría del arte se genera a partir de la imitación. Todo arte imita, ¿no? Esa es la primera cuestión importante en relación con la teoría de Aristóteles, ¿no? Y de ahí se deriva toda una noción en torno al régimen mimético de las artes, como se llama. En muchos sentidos, nuestro sentido común para apreciar el arte tiene que ver con esta lógica del régimen mimético. Cuando uno dice, ¿no es cierto?, y pasa por el metro Moneda, has pasado por el metro Moneda, ¿no? Y se admira los cuadros que están en el metro Moneda. Uy, qué bien pinta este pintor, ¿no? Esta cordillera que uno lo confunde con una foto de la cordillera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese régimen mimético nos dice a nuestro sentido común que mientras mejor imito la realidad, tengo una mejor técnica, lo cual es cierto, evidentemente, se requiere una técnica buena, ¿no es cierto? Pero el punto, ¿no es cierto?, es que la lógica mimética es una lógica que va a predominar en el arte durante mucho tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, fíjense lo importante que es Aristóteles. Ahora, Aristóteles no lo aplica de una manera tan radical como nuestro sentido común, ¿no? Esa idea de que mientras más cercano me parezco a una foto digital, una pintura, ¿no es cierto?, más mejor. Mejor es ¿cómo se llama?, el pintor. Aristóteles es un poco diferente la forma de aplicarlo, pero digamos de todas maneras tiene que ver con esta teoría de la imitación. Todo arte es una imitación de otra cosa, ¿no? De otra cosa que está ya en la naturaleza o que está por lo menos dentro de este máximo conceptual. Entonces, bajo esa lógica, a Aristóteles le interesa hablar de la tragedia. Originalmente, supuestamente el texto era sobre la tragedia y la comedia, pero se perdió la parte de la comedia, ¿no? Me va a interesar que en este texto lean los 6 primeros capítulos. No se asusten, porque van a ver inmediatamente del tamaño que son cada uno de estos capítulos. Aquí tienen el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Por lo tanto, los 6 primeros capítulos en realidad no son nada. Lo que me interesa es que sean más o menos meticulosos, y lo que voy a hablar ahora, lo que voy a hablar ahora, para cerrar toda la parte de la iglesia, tiene que ver con esta teoría sobre la representación o la imitación en Aristóteles, ¿ya? Para Aristóteles, yo les decía, y ustedes se van a dar cuenta, los 3 primeros capítulos son parte de una teoría, uno podría decir general, sobre la representación o sobre el arte en buenas cuentas. Ya en el capítulo 4 en adelante aparece el tema de la poesía y de la tragedia propiamente tal, y va contando una pequeña historia que culmina en el capítulo 6, que es el último que me interesa que lean, con la definición de la tragedia, ¿ya? Que es una definición sobre la cual vamos a entrar más adelante. Entonces, teoría de la imitación en Aristóteles. Para Aristóteles, la imitación, que es por lo tanto todo arte se genera a partir de la imitación se distingue a través de 3 elementos, ¿ya? Y esto es bien central porque su definición de Aristóteles, dicho sea de paso, es un autor súper ordenado, ¿ya? Él, en general, siempre dice, bueno, vamos a hablar de tal cosa tiene tales partes, entonces vamos a hablar primero de esta parte, de esta otra. Tales partes se subdividen en tales otras y vamos a dar. Entonces, después, cuando define las cosas, las define a partir de esas partes que él mismo ha generado, ¿no? Entonces, cuando él dice, bueno, la teoría sobre la poética es una teoría sobre la imitación, y la imitación se distingue de 3 maneras, o tiene 3 elementos que la distinguen, ¿no? Después, la definición de la tragedia la genera a partir de esta distinción que va a generar acá. La imitación se puede distinguir por los objetos imitados. Uno podría decir acá, esos objetos es algo así como el tema, ¿ya? ¿Qué objetos voy a imitar? En ese sentido, por ejemplo, Sófocles, Eurípides, Esquilo, imitan los mismos objetos que Homero, imitan los mismos objetos que Fidias cuando hace estas metopas del Partenón. Es decir, todas estas disciplinas están imitando el mismo tema,
uno podría decir, la heroicidad o la virtud, ¿no es cierto?, etcétera. Pero la imitación también se diferencia por los medios para imitar. En estricto rigor entendamos más o menos los medios, algo así como los materiales básicos, ¿no? Los medios es lo que distingue las disciplinas. Yo puedo imitar aquel heroísmo, aquel valor a través de palabras, como Homero, Eurípides, Sófocles, etc. Lo puedo imitar a través de la generación de una forma en una piedra o en cualquier otro medio concreto, como lo haría Fidias, ¿no es cierto? Lo puedo imitar a través de la organización de ciertos pigmentos. Todos son medios diferentes, que definen de algún modo lo que uno podría denominar las disciplinas, ¿ya? Y aquí viene la diferencia más sutil que marca Aristóteles, y la imitación también se define o se distingue en modos. Y uno tendría que decir, es algo así como la manera en que se utilizan esos medios, ¿ya? El modo más fácil de identificar, o la división de modos más fácil, que de hecho es la que se concentra Aristóteles, es la que se da entre, por ejemplo, la epopeya y la tragedia, Homero y los trágicos, ¿cierto? ¿Cuál es esa diferencia? Imitan los mismos objetos, imitan a través del mismo medio, la palabra, pero unos lo presentan narrando y otros lo presentan representando. Por lo tanto, lo imitan a través de un modo diferente. ¿Se entiende? ¿Pero eso se puede tomar como una técnica o no? No necesariamente como una técnica, por eso digo que es una división bien sutil. Claro, digamos, los modos más bien son como una diferenciación interna de las disciplinas, ¿ya? Es decir, si claro, estamos hablando de literatura, bueno, la literatura durante mucho tiempo, hoy en día las artes escénicas se han separado un poco, pero la literatura involucra lo que hablábamos, los géneros, dramático, lírico y narrativo, ¿no? En ese sentido, el modo sería diferente en la medida en que estamos hablando de género dramático o género narrativo. En muchos casos también tendríamos que decir, involucran cierta estilística, ¿no? Es decir, yo puedo pintar un retrato, pero si lo pinto como Picasso es muy diferente que si lo pinto, adelante, si lo pinto como Picasso es muy diferente que si lo pinto como Francis Bacon, ¿no? Un pintor expresionista. Claro, entonces en ese sentido los modos tienen que ver perdón, que ya se me está agregando la garganta. Los modos tienen que ver con la manera en que yo utilizo la materia, ¿ya? Fundamentalmente. Entonces, bueno, eso lo explica Aristóteles acá dentro de la definición, pero me interesa por el momento solo para que entiendan la diferencia entre la epopeya y la tragedia, ¿ya? Entonces, y esto, como les digo, es de carácter muy general, esta primera teoría del arte, porque esto, para Aristóteles, es aplicable a todas las disciplinas artísticas, ¿ya? Esta teoría de la imitación, que se distingue entre objetos, medio y mundo, ¿ya? Después él va a partir hablando específicamente de una disciplina involucrada con un medio particular que es la palabra, y por lo tanto, como se darán cuenta, muy ordenadamente como Aristóteles, empieza a hablar de la poesía, es decir, de lo que hoy en día, para la época, la poesía era la literatura, ¿no? Porque va a hablar de Homero y de todo aquello, no en el sentido de la poesía de la lírica, yo hoy en día le daría. Empieza a hablar de la literatura, es decir, de un tipo de imitación a través de un medio específico, que es la palabra, y después particulariza eso a través, ¿no es cierto?, de el uso de la comedia, o la explicación sobre la comedia, la epopeya y la tragedia, que es distinguir ese tipo de imitación que se da a través de la palabra a raíz del modo, ¿no? Hay una palabra que es simplemente la palabra, uno podría decir, narrada, y por otro lado la palabra representada, y eso distingue por ejemplo la epopeya de la tragedia y la comedia, ¿ya? Y de acá, después de esto, da la famosa definición de la tragedia, que esta es la que me interesa concentrarme ahora para finiquitar el asunto. Porque, como les decía, Aristóteles, muy fiel a su forma, va a explicar la tragedia a través de esta literatura.
¿Qué es lo que dice? Acá vamos a tratar un poquito a ver si